Hola a todos, nos encontramos una vez más en estas clases online. El día de hoy vamos a trabajar en función de la estructura y la distribución de la población mundial. Una vez que nosotros ya revisamos el tema de la evolución histórica que ha tenido la población en el mundo, ahora nos toca analizarla más en la actualidad y en función de estas dos categorías que es el foco de la clase de hoy. Comprender cómo se distribuye la población y también comprender cómo se compone esta población en cuanto a su estructura etaria y por género. Así que vamos a utilizar bastantes herramientas que tienen que ver con indicadores estadísticos, pero sobre todo más que ustedes aprendan a desarrollar habilidades matemáticas, que sería muy bueno, lo que me interesa es que aprendamos a interpretar muchos de estos gráficos y afortunadamente contamos con diversas plataformas online que ya tienen listas estas estadísticas. Lo importante es que nosotros aprendamos, como les dije, a analizarlas. Así que, sin más, pasemos a la siguiente lámina para que le demos comienzo a esta clase. El primer criterio que vamos a analizar es el criterio de la distribución, es decir, cómo está repartida la población a lo largo del mundo. Para eso, nosotros vamos a utilizar un indicador estadístico que viene dado desde la demografía, es decir, el estudio de la población en términos estadísticos, que es el concepto de densidad de la población, que ya aparecía en el material anterior que yo le entregué, pero que no lo trabajamos mucho. Hoy día sí vamos a trabajar con el concepto de densidad. La definición aparece al lado. La densidad de población es un indicador que refleja la cantidad de población en promedio que habita en cada kilómetro cuadrado. Es un promedio, ¿ya? Por lo tanto nos puede dar un número que no es entero, puede ser 2,6 personas por kilómetro cuadrado. Entendemos que no puede haber 2,6 personas, pero es un promedio estadístico netamente. Bien, el cálculo se hace dividiendo la población total de un determinado territorio, generalmente se hace por país, dividido por la superficie de ese país medida en kilómetros cuadrados. Y eso nos va a dar un resultado determinado que son los habitantes que hay por cada kilómetro cuadrado en promedio. Bien, es un indicador muy sencillo. Esto se tiene que traducir, lógicamente, en un aspecto visual. Generalmente lo traducimos en un mapa de distribución de población o de densidad de la población, que es precisamente lo que ustedes pueden ver ahora en este preciso momento. El mapa que aparece ahí está dividido en distintos colores y esos colores representan los distintos grados de densidad de población que hay en los determinados territorios. Si se fijan en la simbología de colores, van a ver que los colores más oscuros representan densidades mayores, es decir, que en promedio habita una mayor cantidad de personas por kilómetro cuadrado. El color café es el máximo. Luego el rojo, el naranja más claro, el amarillo y finalmente el deshabitado que es como gris. Los colores más claros en este caso representan a territorios que tienen muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado. Muy fácil reconocer entonces visualmente cuáles son esos territorios más y menos habitados. Espero que ustedes tengan un conocimiento básico de la geografía como para poder ubicarse en este mapa mundi sin tener necesariamente los límites como posiciones de orientación. Me imagino yo que ustedes pueden identificar claramente que los colores café, ¿dónde están? Les doy unos segundos para pensar. Pónganme pausa si quieren. Los colores café se encuentran en el área de China, el área del subcontinente indio y en diversas partes de Europa, que son los lugares más notorios. Si se fijan, también hay otras partes que tienen manchitas café y también son importantes de analizar, pero los tres focos importantes están ahí, en Europa, el subcontinente indio y el extremo oriente, China, Corea del Sur, Japón, más o menos. Bien. Y los colores más claritos generalmente se tienden a concentrar en lugares donde es muy difícil habitar. El extremo norte, muy cerca del Polo Norte, en Siberia, en Canadá, en el sur, la Patagonia, la isla de Australia y también algunos accidentes geográficos, como por ejemplo toda la zona alrededor de los Himalayas y el desierto de Gobi, al centro de Asia, eh, el desierto del Sahara, al norte de África, y la zona del Amazonas, al centro de Sudamérica. Como ustedes lo pueden deducir muy fácilmente, existen factores que determinan el hecho de que las poblaciones tiendan a concentrarse en algunos lugares del planeta y en otros claramente no. Vamos a clasificar estos factores en dos grandes categorías. Los factores físicos, que tienen que ver con el espacio, la naturaleza, y los factores humanos, que dependen netamente de las sociedades.
En cuanto a los factores físicos, podemos mencionar, por ejemplo, el clima. Lógicamente, ¿cuáles van a ser los climas más adecuados para que el humano habite? Van a ser los climas templados o mediterráneos. Bien, los climas muy extremos, es decir, los muy áridos, muy secos, o los excesivamente fríos, van a ser muy poco llamativos para la habitación de la población. En cuanto al suelo, también es importante que los suelos cuenten con los recursos suficientes como para poder darle sustentabilidad a, a las personas que habitan en los determinados territorios, es decir, tienen que ser fértiles. Y la fertilidad está dada por la calidad del suelo, pero también por la posibilidad de que existan lluvias y flujos de agua. Por lo tanto, el suelo es importante. El relieve. Generalmente la población tiende a concentrarse en zonas llanas, es decir, en zonas de valle o en zonas costeras, pero es muy difícil que la población pueda habitar en zonas montañosas, por lo tanto el relieve también es muy importante. Y la disponibilidad de recursos naturales. Lógicamente la gente no va a vivir en zonas donde no existan muchos de estos recursos. El principal, lógicamente, ¿cuál va a ser? Adivínenlo, es el agua, pero también existen otros recursos importantes. Incluso el factor recurso natural es tan importante que incluso lleva a que la población habite lugares que por sus condiciones físicas serían muy difíciles de que estuviesen habitados. Lugares donde se extrae petróleo, o pensémoslo más cercanamente en Chile, por ejemplo. Tenemos la ciudad de Calama. Seguramente esa ciudad no existiría si es que no existieran los recursos mineros de la zona, porque francamente, ¿quién quiere vivir en Calama? Es una broma nomás. A lo mejor tienen familiares allá. Da lo mismo. En el fondo, nadie quiere vivir en un desierto. A eso me refiero. En el fondo, eso. Bien. Y respecto a los factores humanos, tenemos también las políticas demográficas, ¿ya? Existen distintos tipos de políticas demográficas. Eso quiere decir que ciertos países promueven que exista más población y otros países que al contrario, promueven que la población se vaya reduciendo. El más emblemático de estos ejemplos es el caso de China, que hace algún tiempo tuvo la política de tener un máximo de un hijo por familia, particularmente de la etnia Han, que es el 90% de la población china. Los chinos son más de 1.300 millones de habitantes, así que imagínense la cantidad de habitantes que tiene cada zona, cada ciudad de ese país. Por lo tanto, esa restricción fue una política de Estado que se relajó en el último tiempo, porque generaba también muchos problemas, sobre todo el aborto selectivo de niñas, cuando descubrían las mujeres embarazadas que estaban precisamente estaban esperando una niña, generalmente abortaban. O el abandono de niños también, la tasa de abandono de niñas era muy alta y los orfanatos no daban abasto, por lo tanto es un problema de salud y un problema también de desarrollo social impresionante. Otro factor, bueno, antes de pasar al otro factor, también existe la postura opuesta, que sería la de los países, por ejemplo, que tienen muy baja natalidad y que promueven que las familias tengan hijos, particularmente las parejas jóvenes. Les dan muchas ayudas sociales, muchos subsidios, incluso hasta les dan un bono, digo bono, a lo mejor no se llama así, pero les dan ayuda económica desde el Estado para promover que tengan hijos y les dan muchas facilidades para tener, por ejemplo, periodos de pre y postnatal. Horarios mucho más flexibles de trabajo para poder ayudar en la crianza de los hijos, etcétera. Bien. Y otro factor importante es el factor migración, es decir, cómo ciertos sectores del planeta atraen, debido a su desarrollo económico, a ciertos habitantes o a cierto flujo de población y otros claramente funcionan como lugares de salida de estos migrantes. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor detalle, porque eso merece una clase aparte. Bien, y estas zonas que nosotros revisábamos que están más pobladas que otras reciben sus propios nombres. Las zonas ecúmenes son aquellas que concentran mucha población, es decir, que tienen densidades poblacionales altas. Mientras que por el contrario, aquellas zonas que concentran muy poca población, tienen densidades muy bajas, se van a llamar zonas anecúmenes y están condicionadas por estos factores que yo les explicaba anteriormente. El mapa retrata solamente las zonas anecúmenes. En el mapa anterior, las zonas café o de rojo mostraban las zonas que son ecúmenes, que son muchas en el mundo porque son más segregadas. Sin embargo, las zonas anecúmenes, muy poco pobladas, con baja densidad, están marcadas por ciertos hitos geográficos que podemos ir identificando. Una buena actividad sería que este mapa, que ellos se lo pueden copiar y pegar, se los voy a mandar también en PDF para que lo puedan imprimir si es que tienen la opción.
vayan marcando cuáles son las zonas ecúmenes y las zonas anecúmenes. Las zonas ecúmenes, por ejemplo, las pueden marcar con color rojo y las zonas anecúmenes con color azul, por poner un opuesto solamente. Acá en el mapa vemos solamente las zonas anecúmenes, que son, por ejemplo, relacionadas con accidentes geográficos, las montañas rocosas de Estados Unidos, el desierto Colorado entre Estados Unidos y México, un desierto claramente tiene baja densidad, el Amazonas, que aparece ahí marcado con verde en América del Sur, la cordillera de los Andes, toda la zona de las Pampas y la Patagonia al sur de Sudamérica, el desierto del Sahara en África, el desierto del Kalahari al sur, el desierto de Arabia, y así ustedes pueden ver grandes zonas del mundo que están muy poco habitadas y también los extremos que están marcados con puntitos donde casi no hay población. Groenlandia, el norte de Canadá, Groenlandia tiene una cantidad de habitantes mínima en ciertos puntos, pero en general está deshabitado. Siberia y la Antártida, lógicamente, que tiene solo bases militares y no población nativa. Otra forma de analizar a nuestra población mundial corresponde a el análisis de su estructura. Y cuando digo estructura me refiero a dos subcategorías. La más grande es la categoría género. No vamos a entrar en discusión sobre qué géneros deberíamos contabilizar. La categoría estadística más sencilla es la división hombre-mujer. Bien. La segunda subdivisión corresponde a la categoría etaria, es decir, relacionada con la edad. En ese sentido, la categorización tradicional nos habla de tres tipos de poblaciones, que son la población juvenil, menor de 15 años, la población adulta hasta los 60 años y la población adulto mayor superior a 60 años. Bien, sin embargo, para términos estadísticos, es mucho más sencillo categorizarlas por rangos de 5 años. Y ahí ustedes pueden ver en la tabla, en este ejemplo de pirámide de población, que es de Chile del año 2017, cómo se distribuyen la población por cada una de las categorías, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años. Y aparece la subdivisión hombre-mujer. En este caso, en términos estadísticos, lo más representativo para poder ilustrarlo visualmente es la creación de un gráfico que se llama pirámide demográfica o pirámide de población. También tradicionalmente se utilizan los colores que asociamos a los géneros. ¿Ya? Ustedes pueden elegir el color que quieran en esta época más moderna, pero tradicionalmente se utiliza así: el azul para los hombres, el rojo para la mujer, o el celeste para el hombre o el rosado para la mujer. Insisto, pueden elegir el color que quieran. Bien, la tabla, o perdón, el gráfico ilustra precisamente esas categorizaciones. Están a un lado los hombres, a otro lado las mujeres y según la cantidad de población que hay por rango etario, se dibuja una barra donde se ilustra la magnitud de esa población. Por ejemplo, la población que va de 0 a 4 años, en el caso de los hombres, corresponde a 594.000. Por lo tanto, la barra tiene cierta longitud hasta ese número. Y en el caso de las mujeres, un poquito menos, 572.087. La barra hacia el otro lado, marcando hasta ese nivel. Bien, y así con todos los rangos etarios. ¿Cuál es la gracia de este gráfico? La gracia es que finalmente nos va a dibujar una especie de forma. Y es la forma finalmente la que nos interesa, ya más allá del detalle del gráfico. La forma nos va a dar mucha información respecto de cómo se compone la población de este país. Bien, por ahora solo miren el gráfico y traten de adivinar la forma que tiene. Solamente la forma, porque la vamos a revisar en la siguiente lámina. Para que puedan profundizar un poquito más en esto, les sugiero que entren al link interactivo que aparece acá. En realidad no es tan interactivo, pero sí pueden ingresar al link que es del INE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, donde está este mismo gráfico con los datos, y pueden posar el puntero de su computador por cada una de las barras y les va a ir dando información sobre el número de cada uno de los rangos etarios que aparecen ahí. Bien, pueden hacer eso por mientras y pasamos a la siguiente lámina donde vamos a hacer una explicación más profunda de estas formas de las pirámides. Y siguiendo con la explicación anterior, podemos encontrar distintas formas en las que nos va a resultar este gráfico. Bien, si bien lo conocemos como pirámide de población, no siempre la forma final nos va a resultar en una pirámide, nos puede dar distintas formas. Las tres principales, o las que intentamos asociar todos los resultados, son las que aparecen acá. Les pido que también anoten el nombre que aparece ahí, pero también lo anoten con el nombre que yo les voy a decir, porque estos son los nombres coloquiales. Los nombres más técnicos se los voy a ir dando a continuación. Bien,
El primer tipo de pirámide corresponde a la pirámide triangular, que vamos a conocer también con el nombre de pirámide progresiva. Esta pirámide tiene precisamente una forma triangular, es la más sencilla de reconocer. Si se fijan, es triangular, por lo tanto eso significa que es mucho más ancha en la parte de abajo del gráfico. Eso significa que son los rangos etarios menores, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así, etcétera. Es decir, la población joven, menor de 15 años. Este tipo de pirámide, que da esa forma justamente triangular, es característica de los países más bien poco desarrollados o de regímenes demográficos más bien antiguos, es decir, donde se presenta una alta natalidad, pero también una alta mortalidad. En la mayoría de los casos, pueden haber algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos es así. Si se fijan, se forma justamente el triángulo porque la base es muy ancha, pero también la punta se va estrechando muchísimo, es decir, hay muy poca población adulto mayor. Bien, ese tipo de régimen demográfico en los países más subdesarrollados. Luego, entre medio tenemos una pirámide que conocemos coloquialmente como pirámide de campana, pero que técnicamente se llama pirámide de transición. Si se fijan, ya pierde la forma de triángulo y se transforma como, dice su nombre, una especie de campana. Eh, Casi como un conito, como un cachito, no sé si se conocen los dulces de Curacaví o de la Ligua, casi como ese tipo de forma. Bien, también se le conoce con el nombre de pirámide de ojiva. Y si se fijan, las barras que representan a la población más joven, que son las tres primeras, son más bien, dejan de ser las mayores, sino que se empiezan a estancar gradualmente y pierde la forma de triángulo. Por lo tanto, queda con esa forma de campana. Eso significa que la natalidad se ha ido reduciendo en el tiempo. También puede suceder, aquí no se nota tanto a la vista, pero también puede suceder que la población adulto mayor comienza a crecer. Eso significa que la mortalidad se está reduciendo y la natalidad se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo también. Eso puede significar que a veces la barra más grande no sea la que está más abajo, sino la que está un poquito más al medio, tirada como hacia el rango etario 20-25 años. Bien. Ese tipo de pirámide, pirámide entre comillas, porque ya sabemos que no tiene la forma de una pirámide, es característica de los países en vías de desarrollo. Y finalmente la pirámide de bulbo, o que vamos a conocer como pirámide regresiva. Bien, la pirámide regresiva ya se nota claramente que los rangos etarios iniciales, la población joven se ha reducido bastante. Y de hecho, incluso hasta puede parecer como con una especie de curva que se vuelve a estrechar en la base. Y las barras, que son mucho más anchas, ya son de población mucho mayor, de los 30 a 40 años, y la población mucho más joven es mucho menor a las generaciones anteriores. Esta pirámide es característica de los países más desarrollados, por lo tanto la vamos a encontrar precisamente ahí. No siempre vamos a encontrar estas formas perfectas, pero tenemos que tratar de aproximarlas a cada una de ellas para que podamos obtener información de la pirámide de población respecto de las dinámicas que se producen en cada uno de los países analizados. Y ya para ir haciendo algo más concreto y también dándole fin a la clase, la idea es que revisemos una pequeña actividad o más bien concretar esto del análisis de las pirámides de población. Quiero que entren al siguiente link donde ustedes van a encontrar mucha información. Van a encontrar un listado de países y se van a encontrar con los datos de las pirámides de población de cada uno. Primero van a encontrar el listado. Yo a cada uno de ustedes les voy a asignar un país distintivo. No voy a elegir un país X, Surinam, por ejemplo, ni Turkmenistán, porque ¿quién conoce esos países? Francamente. Les voy a entregar un país más representativo. La idea es que entren a esta página, elijan el país que yo les designé, entren ahí y van a encontrar la siguiente pantalla. Yo les saqué un pantallazo a este ejemplo que yo hice, creo que es de Trinidad y Tobago, un país random que elegí, y les va a salir la pirámide de población, pero les va a salir la pirámide de población del año 2018. Quiero que se posen justo ahí en la pirámide y van a encontrar, ahí yo les marqué con la flecha roja, una pequeña flecha, que es como una especie como de play. Si le dan clic ahí, automáticamente se va a reproducir
la evolución de la pirámide de población desde la década de 1960 hasta la actualidad, hasta el año 2018. Y ahí ustedes pueden ver cómo ha evolucionado ese país a lo largo del tiempo con su estructura poblacional. Quiero que eso lo tomen en cuenta para que me hagan una descripción de esa evolución del país en el foro y eso va a ser la actividad de cierre de la clase de hoy día. Espero que puedan hacer esta actividad, que puedan ingresar y me puedan dar los comentarios. Y ya para cerrar la clase, les repito, la actividad entonces es que ustedes puedan comentar en el foro cómo fue la evolución del país que yo les designé y que puedan identificar el tipo de pirámide de población que posee en la actualidad. Recuerden que el tipo de pirámide nos da información sobre cómo es la situación de ese país. Bien, espero que estén muy bien y además espero también no haberme olvidado de ninguno de ustedes en la tabla donde le distribuí los países. De hecho, puse al Agustín Bustamante de los primeros para que no se me vuelva a olvidar. Si en el caso terrible de que se me haya olvidado alguno, por favor avísenme por el WhatsApp y les designo un país. Espero que estén muy bien en sus casas y que puedan trabajar. Nos vemos en la siguiente clase.